Dios les bendiga, hermanos. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios. Gracias a Dios por este hermoso privilegio de estar reunidos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. En este tiempo vamos a ver esta enseñanza que lleva por nombre el fruto del pecado. Gloria a Dios. Vamos a hacer la oración. La oración es muy importante para que Dios tome el control de todo pensamiento, de todo aquello que está en nosotros, y es necesario que Él tome el control para que sea su palabra la que nos edifique. Amén. Gloria a Dios. Ánimo. Cree que Jesús está ahí contigo, así como está acá conmigo. Amén. Gloria a Dios. Padre Celestial, te damos las gracias por darnos el honor y el privilegio de estar reunidos en tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por todo lo maravilloso y grande que haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo aquello que haces. Gracias, gracias, Jesús. Señor Jesús, te ruego, te clamo, te pido que en este tiempo seas tú el que nos hable, que seas tú el que nos edifique. Te lo ruego, te lo pido, Jesús, que sea tu palabra la que nos dé esa fortaleza, ese ánimo para estar más firmes a ti. Te lo ruego, te lo pido, Jesús, y aunque nos duela, Señor, por amor a tu nombre, te ruego, te pido, Señor, que saques todo aquello que nos estorba. Te lo ruego, te lo pido, Jesús, en tu nombre te lo pedimos. La gloria y la honra siempre sean para ti. Amén y amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a tocar este pasajes de la Biblia, pero con este enfoque, el fruto del pecado. Amén, gloria a Dios. Hermanos, yo no sé si te has hecho esta pregunta de por qué hay personas buenas, por qué hay personas malas. Pudieras de alguna otra manera encontrar tú la explicación en la Biblia, y de hecho ahí lo encuentras. Amén, gloria a Dios. Pero no sé si te has preguntado más allá de decir cómo se originó el nacimiento de personas que sean más sensibles a la voz de Dios, y hay personas que son cada vez más insensibles a la voz de Dios. ¿Cómo se origina esto? ¿Por qué hay siervos que están pues sirviéndole a Dios, que están sirviéndole a nuestro Señor Jesús, y tienen descendencia que realmente no tienen ese grado de sensibilidad como también para tomar esa actitud de servirle al Señor? Yo no sé si tú, hermano o hermana, tengas hijos, o no sé si tengas hermanos en sangre o familia, que digas, pero esta es muy sensible, o son muy nobles, ¿verdad? Son muy sensibles a la voz de Dios, o sea, tienen temor de Dios, pero este otro o esta otra no, sino todo lo contrario, dureza hay en su corazón. Y de ahí nace esta enseñanza, no tanto al hecho que ya está, sino cómo fue el origen de todo esto, porque algunos nacieron así, con esa sensibilidad, y otros con menos sensibilidad, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces vamos a tocar para esto los siguientes pasajes de la Biblia. Gloria a Dios. Aquí hablando, hermanos, con respecto a lo que pasó, por ejemplo, con el profeta Samuel. Samuel pues tenía dos hijos, ¿verdad? Pero Samuel sirvió a Dios, pero sus hijos no, de alguna manera no tenían ese temor de Dios. Entonces, ¿cómo sucedió? Pues bueno, entonces vamos a ver el origen. Gloria a Dios. Y pues como sabemos, todo tuvo un principio, ¿verdad? Y todo eso se originó por la desobediencia de Adán y Eva, ¿sí? Adán y Eva desobedecieron a Dios, vino esa ceguera. A partir de ese momento se volvieron de alguna manera ciegos, o quedaron ciegos en cierto grado espiritualmente, y se volvieron más carnales, ¿sí? Y algo que tú pudieras buscar en la palabra del Señor,
de donde dice que Adán y Eva se arrepintieron, y te vas a encontrar que no hay un pasaje donde diga Adán se arrepintió por haber desobedecido a Dios o Eva se arrepintió por haber desobedecido a Dios, y no lo vas a encontrar, ¿sí? Solamente lo que te puede conllevar a tener una respuesta que nosotros como cristianos pudiéramos entender es que sí se arrepintieron. Claro que duele cuando le va a doler a un hijo, tanto al padre, ¿verdad? Cuando un hijo es expulsado por el padre o le dice vete de mi casa, ¿verdad? Entonces, claro que tanto para los dos eso duele, hablando humanamente, ¿verdad? No pudiera entender que a Adán le dolió, a Eva le dolió el hecho de que hayan sido expulsados, ¿verdad? Sacados del paraíso, amén, del huerto del Edén, amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Entonces no vamos a encontrar ese pasaje, se arrepintieron. Entonces lo único que te puede conllevar es a meditar la palabra, ¿sí? En Génesis 4, 1, 2 y de ahí nos brincamos al 25, tú puedes leer todo el capítulo. La palabra en nombre de Jesús dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Amén. Bueno, aquí podemos meditar estos tres pasajes de la Biblia, el 1, el 2 y de nos brincamos al 25. En el 1, quien dice, quien da respuesta al hecho de que concibieron un hijo, ¿verdad? Y su fruto fue Caín, fue Adán, ¿verdad? Adán fue el que dijo, ¿sí? Porque en el versículo 25, ya cuando nace Set, dice ella, lo dice entre paréntesis, así está escrito en la palabra, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Entonces, veamos aquí, esto se vuelve interesante y poder explicar por qué nacen hijos buenos, por qué nacen hijos malos. Adán y Eva, de acuerdo a la palabra, en ese instante del pecado no hubo un arrepentimiento. No hay palabra escrita donde diga Adán haya dicho, Señor, perdóname, perdóname Dios, perdóname Padre por haberte desobedecido, por haber comido de ese fruto que tú nos dijiste que no comiéramos, pero lo hicimos. No hay eso, sino dice algo así como suelen decir los niños o algunas personas, cuando se les dice, ¿qué hiciste? Yo no fui, ¿verdad? Diciendo esa palabra, yo no fui, sino excusándose en Eva, ¿verdad? De alguna otra manera. Entonces él dice, yo no fui, pero no leemos en esos pasajes de la Biblia donde dice, que diga, perdóname, sino simplemente encuentra una justificación. Yo no sé qué venga a tu mente, que cuando alguien cercano a ti comete alguna falta y te diga a ti, yo no fui, pero no escuchas primeramente algo de perdóname, y se hizo esto, sino simplemente te dice, yo no fui. O imagínate un niño que hace algo y que no es bueno para ti y te dice, yo no fui. ¿Qué es lo que entiendes? En esa palabra te da un mensaje de arrepentimiento y no, ¿verdad? Por más vueltas que le puedas dar ahí a esas palabras, no hay arrepentimiento, ¿sí? Y así podemos encontrar en esos pasajes que no, que Adán y Eva, al menos no está escrito que se arrepintieron, pero sí se puede meditar la palabra, así como te mencionaba. Primeramente, si leemos esta cronología de hechos, que Adán fue el que dijo por voluntad de Jehová. Entonces, cuando alguien dice fue la voluntad de Dios, es que en su vida reconoce a Dios, ¿verdad? Y dice, acepta lo que ha pasado. Entonces aquí por voluntad de Dios significa que Adán aceptaba la voluntad de Dios, significaba de alguna otra manera que estaba siguiendo o
el propósito de Dios, ¿verdad? En ese instante, pero no dice en el caso de Eva, ¿verdad? Entonces, primero, de alguna otra manera no pudiera decir que quien pudo haber tenido un arrepentimiento, porque pues eso es un misterio, ¿verdad? Solamente Dios se lo puede revelar a alguien de nosotros. El primero fue Adán, quien podemos decir que estaba siguiendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y después del hecho de haber pasado de que Caín mató a su hermano Abel, ya después, como que dijéramos, a Eva le cayó el 20 y fue la que dijo, Dios me ha recompensado, o Dios me ha sustituido, o Dios me ha dado otro hijo, ¿verdad? En lugar de Abel, que en este caso fue Set. Entonces de ahí ya podemos decir que los dos se conectaron con Dios, porque Dios ve el corazón de todos y Dios concede nuestras peticiones cuando estamos agradando su voluntad, y Dios bendijo a Eva. Amén, gloria a Dios. Entonces, primeramente, entonces vino, cuando dice aquí, se pone interesante cuando dice, conoció Adán a su mujer, Eva. ¿Cómo andaban? Entendiendo esto que acabamos de escuchar o meditando esta palabra, podemos decir, o los dos andaban mal, ¿verdad? Porque no se arrepintieron, o uno de los dos andaba mal, que fue como podemos entender estos pasajes, ¿sí? Que andaba mal Eva espiritualmente, o los dos también Adán, pero podemos decir que es más hacia Eva. Entonces hubo ese acto sexual, cuando dice conoció a Adán a su mujer, hubo una relación sexual, ¿verdad? Y en esa relación sexual pasó algo, ¿verdad? Que el primer hijo que nació, pues fue malo, ¿sí? En este caso fue Caín, y después nació Abel, y este hijo pues era más del agrado de Dios, en el sentido que tenía otra conducta, ¿verdad? Otro temor hacia Dios, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces podemos decir que al principio, eh, en una relación sexual, en una intimidad de un matrimonio, ¿verdad? Porque pues esta intimidad debe o debería de darse exclusivamente en el matrimonio, en una pareja, hombre y mujer, no de sexo igual, ¿verdad? No, hombre y mujer, ¿verdad? Entonces se da esa intimidad, y si uno de los dos o los dos andan mal, da como fruto, ¿verdad? Algo que no es bueno de alguna manera, porque miren, todo esto es un misterio, gloria a Dios. Dios creó todo lo que nosotros vemos, y cuando Dios lo creó, el Señor dice que vio que todo lo que había hecho era bueno, amén. Pero en el momento en que vino la desobediencia, todo estaba corrompido, todo se corrompió, ¿verdad? Perdón, todo se corrompió, pero antes todo estaba bien, surgió ese hecho y todo se corrompió, ¿sí? Entonces, en el hombre y la mujer, en el caso de Adán y Eva, algo pasó con sus ojos espirituales, algo pasó en sus oídos, algo pasó en su corazón, que se volvieron más carnales, y el enemigo ganó derecho, ¿verdad? En ese sentido, que todas las herencias o generaciones siguientes iban a tener ese deseo carnal, esas pasiones carnales, que iban a intentarlo, ¿verdad? A que se sumergieran en ellas, ¿verdad? Entonces, el hecho de que una mujer y un varón en matrimonio, ¿verdad? Tiene esa intimidad, y alguno de los dos están mal, puede dar como origen que alguno de los dos hijos, uno de los hijos, ¿verdad? O el hijo, ¿verdad? Que nazca, pues sea más duro del corazón con respecto a otro, ¿verdad? Dependiendo de cómo estén. A ver, me doy a entender ahí. Primero vamos a leer Lucas 28:31, primer capítulo, gloria a Dios, 28:31. La palabra en nombre de Jesús dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras,
y pensaba que la salutación sería, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Amén. Leemos Job 4:8, la palabra en nombre de Jesús dice: como yo he visto los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. El Mateo 7:17-18 dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces escuchamos Lucas 1:28 y en este pasaje de la Biblia, gloria a Dios, María encontró, o Dios vio gracia en ella, ¿verdad? Y el ángel le dice: bendita, ¿verdad? Entre tú y las mujeres, tú entre todas las mujeres, amén. Bendita tú entre las mujeres, gloria a Dios. Dios vio algo en ella, ¿sí? Entonces quiere decir que en ese instante al menos, ¿verdad? María estaba haciendo cosas que agradaban a Dios. Dios vio algo en ella, ¿sí? Y el ángel se lo dijo, gloria a Dios. Y le da el mensaje, ¿verdad? Que ella va a dar por nacimiento o va a concebir un hijo, ¿verdad? Que sería nuestro Señor Jesús, gloria a Dios. Y ya María le dice: pues, ¿con quién, verdad? Le dice, bueno, el Espíritu, le explica que el Espíritu Santo va a venir sobre ella y la va a cubrir, ¿verdad? Gloria a Dios, y de ahí se va a dar o va a originar, o va a principiar ese nacimiento, gloria a Dios. Y sucedió así. A lo que voy con este pasaje, miren, aclaro nuevamente, en el caso de María no hubo una relación sexual, pero sí nos da como ejemplo que cuando se combina algo que está bien delante de Dios, que en este caso lo que hacía María, encontró gracia, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, gloria a Dios, Dios es santo, ¿verdad? Entonces, cuando se combinan cosas buenas, ¿verdad? O algo santo, ¿verdad? Y más con la santidad de Dios, da como fruto algo bueno o algo santo, y en este caso fue nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Pero cuando hay una intimidad, ya ahora hablando lo que sucede, ¿verdad? En este mundo, una intimidad en un matrimonio y uno de los dos anda mal, puede generar, ¿verdad? Que el fruto tenga un deseo carnal fuerte, ¿sí? Fuerte, pueden hacer algo carnal fuertemente, que el espíritu que Dios ha puesto en él quede de alguna manera pues envuelto, ¿verdad? En esa nube, o en esos deseos, en esas pasiones, ¿verdad? Gloria a Dios. Y esto pues podemos entenderlo de alguna manera cuando escuchamos Efesios 4:18-19, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia hay por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces aquí la palabra es el entendimiento entenebrecido, ¿sí? Esta combinación, ¿verdad? Entendimiento entenebrecido. ¿Cómo se originó que algunos personas, al ser concebidas, ¿verdad?, nacen con esa dureza del corazón, y otras no nacen tanto con esa dureza, son más sensibles, ¿verdad? Son más fáciles de escuchar la voz de Dios, aunque la ciencia y aunque aquellos que estudian psicología quieran explicar que el hombre bueno y el hombre malo se hace de acuerdo a los hábitos que adquiere en su aprendizaje, ¿verdad? Lo que se le enseña, eso es lo que hace, aunque el mundo lo diga así,
pero esto es ya por parte espiritualmente, pues como se dijo, ¿verdad? Es un misterio, pero Dios nos revela de alguna otra manera, ¿verdad? Que es muy importante la intimidad sexual y que de ahí se da origen a que alguien sea más duro o menos insensible, ¿verdad? Con respecto a tener el temor de Dios. Si alguien tiene temor de Dios, estamos diciendo que estás haciendo la voluntad de Dios porque quiere agradar a Dios, o sea, no quiere ser contreras o no quiere ir en contra de Dios, ¿verdad? Porque tiene temor de Dios. Pero aquel que no tiene temor de Dios, pues le da lo mismo hacer una cosa que puede desagradar a Dios o hacer aquello malo sin fijarse en el dolor que puede causar, ¿sí? Entonces eso trae como consecuencia después de ese fruto, porque cuando se combina algo bueno con algo malo, no vamos a decir, ¿verdad? Que se va a obtener algo medio bueno, no, ¿verdad? Sino va a ser un corazón duro, ¿sí? Un corazón duro, es imposible, ¿verdad? Como dice aquí la palabra, que un fruto bueno pueda dar frutos malos o uno malo dé frutos buenos. O sea, cuando la combinación de algo bueno con malo, pues sí va a originar personas, ¿verdad? Con cierta sensibilidad a la voz de Dios, o sea, duras, ¿verdad? Y otras menos duras, va a depender de en qué estado se encuentren. Y esto pues lo vemos así, o sea, hay siervos del Señor que están comprometidos en este tiempo con Dios y ellos están batallando en su vida familiar con los hijos, con las hijas, ¿verdad? Que no tienen ese grado de temor a Dios, ¿verdad? Como para poder servirle. Pareciera más bien que están siendo piedra de tropiezo para sus padres, para estos siervos. Y uno se puede explicar la razón, ¿verdad? De por qué esa dureza. Y todo viene desde el origen, ¿verdad? Cómo se da esa intimidad en ese instante. Alguien puede estar bien delante de Dios en este momento, pero si llega al acto sexual y no anda bien en esos instantes delante del Señor, puede originar algo así, un hecho así de preguntarse, oh, ¿por qué mi hijo no es como yo? ¿O por qué mi hijo no adquirió, ¿verdad? Ese mismo deseo, ese mismo ánimo por buscar las cosas de Dios. ¿Por qué no es así? Y ese es un hecho importante. Puede ser de uno, pueden ser de los dos. Esto ya cada quien se lo tiene que llevar a reflexión, ¿sí? Entonces, sabemos que cuando alguien no está bien delante de Dios y está en un matrimonio, ¿verdad? Y aunque sean unos instantes nada más que no esté bien delante de Dios y después se ponga a cuenta con el Señor, pues ahí ocurre, ¿verdad? Que se da ese derecho al enemigo, ¿verdad? De dar esa fuerza carnal a ese ser, ¿verdad? Que inició ahí su gestación, ¿verdad? Le da ese poder a la carne y Dios de alguna manera lo permite así, ¿verdad? No porque fuera su voluntad, sino porque Él espera siempre que nosotros busquemos esa santidad. ¿Para qué? Para que pues seamos santos y demos como fruto cosas buenas, cosas santas, amén. Entonces eso pudiera ayudarnos a explicar el por qué nacen personas buenas y por qué personas nacen con una poca sensibilidad, es decir, tienden a hacer cosas malas para los seres humanos o cosas que desagradan a Dios. Entonces todo esto radica en la intimidad sexual, repito, en un matrimonio es donde debería de darse. Todo aquello que se da fuera del matrimonio, eso no le agrada a Dios y eso no está bajo su voluntad. Dios puede usar a alguien que haya nacido de algo prohibido, ¿verdad? Para usarlo, es gloria a Dios, Dios lo puede hacer, pero en la mayoría de los casos pues no se da tan fácil el que Dios obre, gloria a Dios grandemente. ¿Por qué? Porque hay mucha dureza del corazón,
Gloria a Dios. Entonces, tanto tú como yo, hermano, debemos de sentirnos privilegiados porque pues Dios ha puesto ese grado de sensibilidad para buscar de su presencia, buscar ese conocimiento. Amén, gloria a Dios. Entonces, eh, tengamos cuidado con el aspecto sexual, gloria a Dios. Eso es muy importante. Entonces vamos a continuar con los siguientes pasajes. La palabra en nombre de Jesús en Mateo 5, ¿verdad? Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, gloria a Dios, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En 1 Corintios 6 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Tocando nuevamente, tratando de explicar el por qué nacen hijos buenos, hijos malos. Vuelvo a repetir, Dios lo que hizo era y lo que hace es bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno y Dios da su espíritu a cada uno de nosotros al nacer, gloria a Dios. Amén. Pero el problema está en la carne y el problema en la carne es como una herencia del pecado, como sabemos, de Adán y Eva. Trajo como consecuencia esa herencia de sentir deseos con cierta intensidad, con cierta fuerza, ¿verdad? Y ese grado de intensidad, gloria a Dios, depende de cómo se da esa intimidad sexual. Y viendo esa importancia, el Señor nos dice en muchos pasajes de la Biblia el aspecto sexual es muy importante. En el caso en Mateo 5, cuando dice que tan solo hablando de aquel varón que mire o codicia en su corazón a una mujer que es prohibida, pues ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, pasó algo que no fue necesariamente hacer algo físico, sino que algo espiritual pasó. Y eso que pasó a ser una sola carne, así como un matrimonio ya no son dos, sino es uno. Así también pasa para lo prohibido, ya no son dos, sino pasan a ser uno. Y todo aquello que tenía aquella persona de malo o de pecado pasa también a ti, porque lo suyo pasa a ser tuyo y lo tuyo pasa a ser de ellos, o sea, son uno, ¿sí? Entonces todo lo espiritual se hace esa mezcla, lo que había en ti y lo que había en él o en ella, ahora es uno. Y entonces empiezas a cargar con algo que va a ser difícil, por el cual te puedas despojar, ¿verdad? Va a ser muy difícil, muy complicado. La misma palabra dice que solamente la muerte puede separar, ¿verdad? Separar el matrimonio, así como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Que se puedan separar porque formaron a ser uno. Entonces, si partes uno, ¿verdad? Pues ahí algo muere. Entonces, la única separación que se puede dar, pues, o que puede, se da así como esa libertad de lo que se tenía del otro o de la otra, pues es la muerte, ¿verdad? En el caso hablando así del matrimonio, ¿verdad? Entonces no lo puede disolver el ser humano, aunque pues están los divorcios, ¿verdad? Pareciera moda, ¿sí? El mundo así lo hace, pero no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que aquello que une el hombre que aquello que une Dios no lo separe el hombre. Amén. Así dice la palabra. Entonces la voluntad de Dios es que estemos unidos como una sola carne, en el caso hablando del matrimonio. Pero eso vemos en la importancia también con referente al pecado, hablando del pecado sexual que puede ocurrir, ¿sí? Entonces el momento en que tú, hermano, tu hermana, ves entrada algo en tu corazón de algo así, te pones en riesgo tu vida espiritual, porque todo aquello que tiene aquel o aquella va a pasar a ti. Imagínate qué cosas malas puede haber en aquella persona, ¿verdad?
que pueden traer para ti consecuencias difíciles, y muy difícil, porque vas a vivir con eso todo el resto de la vida. O sea, vas a recordar aquello, ¿verdad? Que llevó a esto. Entonces eso es como una cicatriz, va a ser difícil que se te quite. Solamente la muerte, ¿verdad? La muerte carnal, ahí va a desaparecer. Entonces el aspecto sexual es muy importante, tanto que en la palabra de Dios lo sanciona, Dios lo castiga, Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a través de sus siervos, a través de los profetas, da las sentencias, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar si se hace un hecho que desagrada a Dios, hablando del aspecto sexual? En el caso, por ejemplo, en Romanos 1, 26, 27, la palabra, el nombre de Jesús dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Amén, gloria a Dios. En Isaías 6, 9, 10 dice: y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Amén. Entonces, este es una consecuencia o un castigo, ¿verdad? Con respecto a lo sexual. Y aquí el Señor dice, pues Dios los entrega, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, no es porque al momento de que nace el niño ya sea así, y este niño es malo, este niño es bueno, ¿no? ¿Verdad? Sino dándonos a entender la palabra que este niño nació con cierta carga espiritual, o nace con cierta sensibilidad espiritual, uno más que otro, ¿sí? Entonces, o el enemigo eh, tiene más fuerza, ¿verdad? En su carne, no en el espíritu, porque el espíritu es de Dios, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, sino que queda envolvido el espíritu de Dios por esos deseos carnales, y entonces se desarrolla en la vida el niño, ¿verdad? Pasa a crecer, a desarrollarse, y pues conforme sigue avanzando los años, pues difícilmente escucha la voz de Dios, escucha la palabra de Dios, o tiene temor de Dios en todos los hechos que hace, sino todo lo contrario, ¿verdad? Se empieza a endurecer su corazón y empieza a hacer cosas que no son buenas, ¿sí? Entonces, por ahí va la respuesta, gloria a Dios. Y pues Dios lo sanciona, ¿verdad? Dios lo castiga, y Dios eh, los desecha de alguna manera, por decirlo así. Pues bueno, entonces entrégate en ese deseo más profundo de tu carne, que es el mensaje del mundo, ¿verdad? Que dice: es que tú tienes algo, que tienes algo oculto, y sí, o sea, el algo oculto, porque están los deseos en la carne, sí, pero ese no eres tú, ese es el enemigo que quiere sembrar en ti, para que diga: saca eso oculto que tú tienes, ¿no? Sí, lo va a sacar, pero en el nombre de Jesús, pero no para que tome posesión de lo que eres tú, porque tú eres sagrado, tú eres sagrada para con Dios, o sea, tu alma, tu espíritu es algo sagrado, y no puede dejarte dominar a que piensen que sea tu alma o tu pensamiento sea tu carne, para decir que te dobleguen y seas otra persona, ¿verdad? Y eso no es bueno, y eso no es bueno para nadie, ni para ti, ¿verdad? Sobre todo porque pues ya sabemos el castigo
y inclusive aquellas personas que están con esa dureza del corazón, como dice, ¿verdad? Aunque escuchen la palabra de Dios, no van a entender, y aún así vean milagros, no van a entender, ¿verdad? No lo van a entender porque está la dureza de su corazón, pero eso es una consecuencia de algo que pasó antes, no fue de la noche a la mañana, sino tuvo un origen, y eso dio como consecuencia la dureza. Tanto tú como yo, como te decía, tenemos que sentirnos privilegiados porque Dios nos ha dado de alguna otra manera en su tiempo, en su momento, esa sensibilidad, esa necesidad que hay en ti, que hay en mí, por buscar de Dios, para estar bien delante de Él, por agradarle a Él. Amén, gloria a Dios, pero no todos son así. Pregúntate cuántas personas que te rodean, que están en tu familia, que están en tu área de trabajo, tus compañeros, donde tú estés, ¿verdad? Pregúntate cuántos realmente están buscando de Dios. Allí en la colonia que vivas, en el lugar donde vives, o sea, pregúntate cuántas personas tienen temor de Dios, y te vas a dar cuenta de que pues es una realidad muy triste, ¿verdad? Que no todos tienen ese temor de Dios como tú lo tienes. Amén, gloria a Dios. Entonces, Dios castiga. Hay un ejemplo en la palabra del Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo lo dice cuando él se entera, ¿verdad? Que un hijo toma, o sea, o tiene una relación sexual con su madre, ¿sí? Y dice desechar, él mismo hace de hecho lo desecha, pero emite un juicio, ¿verdad? Dice, él mismo lo juzga, dice, pero dice, de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que tal sea desechado y entregado a Satanás. Vean, es un juicio, o sea, por cometer que un acto sexual, ¿verdad? Dice, entreguen ese cuerpo a Satanás. Y es como un hecho, como una consecuencia del pago de esta intimidad. Bueno, resumiendo y para terminar, gloria a Dios. Si uno quiere contestar la pregunta, ¿por qué nacen hijos buenos? ¿Por qué nacen hijos malos? De entrada no es que nazcan malos los niños, no, para nada, ¿verdad? No nacen así, sino que tienen cierta fuerza carnal, ¿verdad? Que los hace menos insensibles a la voz de Dios, y esto es como una consecuencia, como un derecho del enemigo, debido al hecho o al momento donde fueron concebidos por esa pareja, ¿sí? Por ese matrimonio, ¿verdad? Entonces el matrimonio, ¿verdad? Es la clave, ¿verdad? Que hacer bien, ¿verdad? Estar bien delante del Señor, tanto varón como mujer, para que puedan dar un buen fruto, porque si están bien delante del Señor, eh, eh, aquello, ¿verdad? Que aquellos pecados que hubieran tenido, pues fueron perdonados, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, y entonces dan como consecuencia, ¿verdad? Como dice la misma palabra, un buen fruto da buenos frutos, ¿verdad? Pero si no es así, pues va a suceder que den un mal fruto. Entonces desde ahí, entonces no nacen así hijos buenos, hijos malos, sino que tienen deseos carnales unos más que otros, nacen con esa fuerza, ¿verdad? Carnal, o que el enemigo tiene ese derecho como fruto, como consecuencia, como herencia de sus padres, ¿sí? Entonces en un pequeño descuido puede pasar algo así, ¿sí? Que uno venga, un hijo tenga menos sensibilidad o menos temor, ¿verdad? Por Dios, ¿verdad? Y otros todo lo contrario, ¿sí? Entonces, de ahí viene todo eso, ¿sí? Del derecho que se le da al enemigo, ¿verdad? En el momento de la concepción de una pareja, de un matrimonio, ¿verdad? En esa intimidad sexual, cómo andan delante de Dios. Si andan bien, pues va a ser un buen fruto. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarle hasta aquí. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, lo puedes hacer. Gloria a Dios.
Y si quieres algo que oremos por alguna necesidad, alguna petición, también lo puedes hacer, lo puedes escribir en el video como un comentario. Amén, gloria a Dios. Y pues hasta aquí le dejamos, hermanos. Mi petición a Dios es que Dios te bendiga, que Dios te use grandemente y que Dios te ayude, ¿verdad? A santificarte en todo aquello que tú haces. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos.